Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar o dar inicio a la clase de hoy que es continuar con el tema de pruebas unitarias. Recuerdan que primero vemos la semana anterior la parte teórica de qué eran pruebas unitarias y qué características debían tener. Y montamos en Angular un ejemplo de una calculadora que dejamos funcionando. Y ahora lo que seguiría es que podamos crear las pruebas unitarias para esa calculadora. Recuerden que la calculadora tenía un archivo CSS donde le dimos una configuración a los botones para que todos quedaran del mismo tamaño. Luego está la parte HTML donde creamos una tabla y un formulario para poder ver la parte visual, ¿verdad? Y le dimos algunas funcionalidades. También la calculadora tenía un servicio que aquí básicamente lo que hacíamos era las funciones de sumar, multiplicar, restar y dividir, y después una función calcular que contiene un switch que dependiendo de la operación que recibe por parámetro, entonces va y ejecuta la función que realiza el proceso. Y está el componente que tiene operaciones básicas relacionadas con a nivel de interfaz, como limpiar los componentes, desplegar el texto, concatenar los números y definir cuál es la operación que tiene que realizar. Y finalmente el método de calcular, ¿verdad? Que es el que ya ejecuta la operación. Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo creamos las pruebas para el servicio. Es el primer proceso de pruebas que vamos a realizar. El primer caso de prueba que vamos a ejecutar viene escrito en esta tabla. Básicamente el caso de prueba consiste en una suma con valores enteros positivos y los pasos es ejecutar la aplicación, ingresar los números 10 y 15 y seleccionar la opción sumar. Si para que sea exitoso debe darme 25 y fracasa si es un número diferente de 25. Entonces ese es el primer caso de prueba que vamos a realizar. Para eso entonces vamos a ir a calculadora service.spec. Recuerden que en el archivo .spec es donde se encuentran los casos de prueba para cada uno de los archivos. Entonces, calculadora service tiene su archivo .spec, calculadora component también tiene su archivo .spec. Por defecto, recuerden que él crea un describe en el que trae un before y un caso de prueba. Entonces, voy a crear un nuevo describe.
Le voy a poner calculadora Service suma. Aquí voy a meter todos los casos de prueba que tienen que ver con el método sumar. Algo muy importante, quiero enseñarles, voy a ir a abrir calculadora component.spec. Vean que en el before each yo lo que hago es crear un componente. Y en calculadora service lo que hago es hacer una inyección para ejecutar el servicio. Entonces es un poco diferente el before each. Hay que tener cuidado dependiendo del proceso que esté ejecutando. Entonces voy a utilizar el mismo before each, no lo voy a cambiar. Este service es esta variable que está aquí. Y voy a crear, ya les paso el código, un caso de prueba. Ese caso de prueba lo que va a hacer es sumar 10 más 15 igual a 25. Entonces ahí tengo el primer caso de prueba. Esta es una forma en la que yo estoy utilizando el before each, pero este mismo caso de prueba yo puedo hacerlo sin, eh, sin usar el before each. Entonces, para esto, que de hecho así es como está en el documento, algo lo estoy copiando, creo que es. Es que tengo que cerrar uno. Es que no es anónimo, es una función.
¿Por qué no me lo quiere reconocer? Voy a copiarlo todo, que es lo que tengo diferente. Bueno, es donde no me lo quiere reconocer. Mm, un ratón, no. Profe, Sí, no sé si tenga que ver, pero el import que yo tengo del inject allá arriba es es de de otro. Sí, es otro. Angular Core / testing. Sí, Tal puede ser vez sea que, eso. sí, puede ser que no me lo esté reconociendo porque es otro. Sí, eso tiene que ver, es que las clases pueden ser, De ese. Ajá. sí, diferentes. Vamos a ver si ese sirve para esto de arriba, porque lo que quiero es que queden los dos funcionando. Ujú. Sí, era eso. Voy a agregarlo ahí en el documento para que no se vaya a perder algún otro. Ok, entonces voy a pasar este otro. En realidad estoy eh, ejecutando el mismo caso de prueba, pero de dos formas distintas. Y voy a pasarles también ahí el import. De hecho, voy a pasar primero el import. Aquí básicamente digamos que la diferencia es que estoy haciendo en el before each, estoy creando digamos el objeto y aquí lo estoy pasando cada vez que hago un caso de prueba. Entonces
para que vean las dos formas en que lo puedo hacer. Pero en realidad, como les digo, cumple la misma función. Ok, luego dice que podemos agregar dos nuevos, algunos casos de prueba nuevos, por ejemplo, uno donde sume dos valores decimales. Dos, entonces sumar decimales, digamos que 10.0, 10.5 y 7. Eso me debería dar 26.2, ¿verdad? Entonces, ¿mm? Eso para sumar dos números negativos, perdón, dos números con decimales. Eh, podemos probar también la resta. Profe, entonces tiene que haber un describe y un it por cada prueba. Un it por cada prueba. Y el describe, vean que este describe tiene dos it. El describe es para poder agrupar casos de prueba. Ok. Entonces voy a agregar un nuevo describe para la resta para que me queden juntos. Y decía que el primer caso de prueba va a ser 2 menos 2. Eso debería de darme 0. Ahí está. Y luego dice que agrego otro caso de prueba de 3 menos 4. Eso debería darme menos 1. Y ese proceso también lo podemos repetir para multiplicar.
Dice que multipliquemos 3 por 2. Eso debería darme 6. Y el otro, 10 por menos 2. Eso debería darme menos 20. Ok. Finalmente, vamos a agregar los casos de prueba para la división. En la división sí vamos a ver algo diferente, que voy a llevarlos al código para recordarlo, al servicio. Recuerden que la división tenía una condición, que si el número 2, el que recibía por parámetro, era igual a 0, generaba una excepción. Entonces, esta es una prueba distinta a la que podemos hacer con estos otros métodos. Entonces, voy a crear un nuevo describe para dividir. Y voy a agregar un caso de prueba. Dice que es 2 entre 2. Eso debería darme 1. Profe, Sí. no nos puede compartir esos casos de pruebas, pero en un solo mensaje. Es que no sé qué me pasó, me está dando un errorcillo. Entonces no sé si fue que pegué algo mal o como tal vez, digamos, de agarrarlos todos y enviarlos en un mensaje. No sería mucho, tal vez molestar, pero Sí, voy a... Lo que pasa es que yo creo que este chat, voy a enviar mejor el archivo porque creo que esto tiene como un límite de caracteres, entonces como que lo daña.
Aquí ven que están los métodos de sumar, de multiplicar, los de restar y aquí está el de dividir. Me falta agregar otro de dividir. Que lo que hace es dividir 6 entre 0 y debe generar una sección. Entonces, hay varias formas en las que yo puedo darme cuenta que se generó una excepción. Aquí en el documento yo les presento varias formas. Ustedes pueden decidir como al final cuál utilizar. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es igual, un spec. Para poder utilizar esta función, to throw error, debo invocar una función y luego dentro de esa función decirle que estoy ejecutar el servicio, divido 6 entre 0 y a esa spec ahora sí espero que se genere una sección. Si nos vamos a calculadora service, vean que la excepción que yo estoy generando es de tipo error. Entonces eso es lo que estoy verificando aquí, que esa excepción sea de este tipo. Y además estoy verificando que sea este mensaje de error. Si yo cambio el mensaje de error aquí, por ejemplo, y no entonces no es igual a esto, va a fallar. Entonces ahí lo que estoy verificando es las dos cosas, que sea de este tipo y que sea este mensaje de error. Otra forma es que solo verifique, por ejemplo, el mensaje de error, que sea ese mensaje de error el que se está generando. Otro es que solo verifique el tipo de error que estoy generando. Y esta es, digamos que hace lo mismo que esta otra, pero es como otra forma de enviarlo ahí. Al final, y cualquiera de las cuatro funciona y ustedes después lo pueden probar. Aquí nada más para ver que, ¿verdad? Aquí está, si genero una sección, porque si no estaría fallando. Para que vean, si yo, por ejemplo, aquí le quito la O y vuelvo a ejecutar los casos de prueba, vean que entonces ya falló, porque el mensaje de error ya no es el mismo, ¿verdad? A mí me gusta particularmente mucho utilizar esta opción para mí porque estoy verificando las dos cosas, que se esté generando ese tipo de error y que se esté enviando ese mensaje de error concreto. Entonces, ahí ustedes después pueden utilizarlos y ver otras opciones. Preguntas hasta aquí. Esa sería la forma en que nosotros probamos un servicio. Vean que no creo un componente o un objeto, sino que lo que hago es una inyección para poder ejecutar ese servicio. También hay que tener presente que para ejecutar esta función to throw error del spec, ¿verdad? Hay que cambiar un poquito la forma en que ejecuto el spec, que eso hay que un poco saber más o menos cómo se hace. Preguntas, comentarios, dudas. Pero nos puede compartir la última parte del Sí, código. ajá.
Pero estos errores se muestran al momento de compilar o cómo sería, digamos, dónde los estaría mostrando luego uno. ¿Cuáles errores? Por ejemplo, esa división por cero, ¿cómo me daría cuenta yo si está funcionando bien, por ejemplo? Eh, en, se vería, digamos, reflejado el resultado, por ejemplo, de ese que dice división por cero en la ventana emergente que se abre de Karma o dónde. No, es que aquí no se va a abrir ninguna ventana emergente. Simplemente ella hace un proceso de ejecución y cuando está ejecutando este código, más o menos es como que, por ejemplo, si yo pongo un breakpoint aquí y ahora le doy, es que creo que aquí no puedo hacer eso. Básicamente aquí este caso de prueba lo que hace es invocar al método dividir con 6 y 0. Entonces aquí viene 6 y aquí viene 0. Lo que sigue es ejecutar este if. Como el número 2, lo que le estoy enviando es un 0, entonces ella va a llegar a esta línea y genera el throw. Ella no me lo va a mostrar porque lo que está haciendo es verificando que eso se generó. Y como llegó a esta línea, se da cuenta que eso realmente se generó. Pero visualmente, digamos, yo no voy a ver nunca nada. Si es eso, digamos, lo que usted me está queriendo preguntar. Sí, profe. Bueno, es que era cuando yo le daba a compilar, como los casos de pruebas que nosotros definimos se ven en como una ventana emergente que se abre, ¿verdad? Pero no me estaba apareciendo ese, pero ya creo que era que no había, tuve que darle como ng server otra vez, seguro no lo había cargado bien. Este Ajá, Chrome, dice usted. exacto, exacto. Sí, a veces es que se queda como pegadillo ahí el servicio del ng-test, entonces hay que como reiniciarlo. Sí, aquí es donde puedo ver los casos de prueba que estoy ejecutando. Si se da un error, entonces ella me va a mostrar en rojo y me va a mostrar más detalle de lo que está pasando. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces ahora me voy a cambiar de servicio al componente. Los casos de prueba que vamos a hacer ahorita van a ser entonces en calculadora.component.spec. Los casos de prueba que vamos a definir ahorita son para el método concatenar número. Entonces, voy a crear un nuevo describe. Y el beforeish. Y ahora entonces voy a agregar el un if.
en el que vamos a concatenar 2 más 5, que eso debería de darme como resultado 25. Luego dice que concatenemos vacío más punto. Y el resultado que eso devuelve es 0 punto. Estos aspectos los estoy agregando dentro de este describe nuevo que creé. Ahora lo que vamos a crear es un decimal, entonces es 5 punto más 5 para obtener 5.5. Hay otro caso de prueba, que lo que hace es, cuando ya tengo un punto en el número e intento concatenarle otro punto, ella no hace nada, deja el número tal cual estaba. Entonces, aquí básicamente con este método, calculadora concatenar número, vean que lo que estoy haciendo es la salida normal, ¿verdad? Que es concatenar el número actual más, ese es el primer caso de prueba, 2 más 5. Luego sería que voy a concatenar un punto, ¿verdad? Y la salida es esto, 0 punto, ese sería el segundo caso de prueba.
Cuando devuelve vacío, o sea, que no modifica, ese sería el tercer caso, el último, ¿verdad? Devuelve el número tal cual. Y el otro caso de prueba que nos falta es este, ¿verdad? Que ya tengo un punto, entonces como ya hay uno, no. Esos serían los caminos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 caminos, 4 casos de prueba. Están los 4. Preguntas hasta aquí. Profe, si no es mucho la molestia, me podría compartir el último strike completo. Es que me está dando error. Voy a compartirles igual que antes el archivo. Que ahora sería este. Profe, ¿usted en algún momento no le tiró un error como algo de text context, como de null? Es que me está tirando un error, pero es en el spec del app component. No, porque eso no lo hemos tocado. Creo que tiene que borrar el último caso de prueba, Fofo, en la línea en la que le tira el error. Así se le quita. Sí, Rodolfo lo logró. Estoy en eso. Voy a ver. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, ya, eso era. Gracias. Ok, recuerden que en calculadora.component.spec yo debería tener los casos de prueba para display, para limpiar, para adicionar número, definir operación y calcular, ¿verdad? Todos esos casos de prueba deberían ir aquí. Yo solo les estoy dando una pequeña explicación de cuáles casos podría yo tener, por ejemplo, para el método concatenar. Aquí a esta clase, entonces faltaría agregarle esos otros casos de prueba. Ok, si no hay preguntas o comentarios, voy a continuar. A nivel de pruebas unitarias, hay un concepto que se llama pruebas parametrizables. ¿Eso qué es? Bueno, que muchas veces un caso de prueba es repetir el mismo proceso pero con diferentes valores o con diferentes parámetros, podríamos decirle. Entonces, yo puedo definir
esos parámetros a nivel de karma para que no tener que duplicar todo el caso de prueba, sino únicamente cambiar los parámetros que quiero que, con los que ejecute ese caso de prueba. Para que veamos un ejemplo de cómo puedo crear casos de prueba parametrizables, voy a agregar un nuevo componente que se va a llamar persona. Entonces, necesito abrir una nueva terminal. No. Sí, como es un video. Ah, no, no es un video. Ok, en ese componente que acabo de crear que se llama persona, o person, en Ah, ya lo realidad, tengo. voy a crear Una lista de toques. una constante que va a ser edad para conducir, la voy a inicializar en 18. Y voy a crear una variable que se va a llamar edad. Luego lo que ocupamos son los métodos get y set para esa variable que acabamos de crear. Y esa clase va a tener también un método que se va a llamar canDrive y me va a retornar verdadero si la edad de esa persona es mayor o igual a la edad para conducir y falso si es menor. Entonces esa sería la clase. Ok. Ahora me voy a ir a person.component.spec para crear los casos de prueba. El primer caso de prueba que vamos a crear es verificar que la variable edad se inicializó de forma correcta. Y eso, para inicializar la edad, lo que hacemos es hacer uso del método setEdad, setAge. Voy a utilizar el mismo describe que está ahí. Entonces, lo que voy a hacer es pegar el código ahí. Vean que lo que estamos haciendo para que el caso de prueba sea parametrizado es que agregamos una lista, un arreglo,
que ese arreglo tiene, digamos que, 3 valores. El primer valor es 0, el segundo 5 y el tercero es 17. Y luego para esa lista hacemos un for each que recibe esa variable como parámetro. Y lo que hace es ese for each recorrer esta lista e inicializar el componente con esa edad. Y luego, entonces en el spec lo que estoy haciendo con el método getEdge es verificar que se inicializó con ese valor, ¿verdad? Si yo lo que aquí le dice el set y en el get deberían de tener el mismo valor. Entonces este proceso o este caso de prueba, este if, en realidad ejecuta 3 casos de prueba, ¿verdad? Porque primero valida con 0, luego con 5 y luego con 17. Y este otro caso de prueba, no me acuerdo si, no pegué este. Básicamente estoy repitiendo el mismo proceso, solo que aquí le estoy enviando edades de 18 en adelante, 18, 21 y 99. Al componente le asigno la edad y luego llamo al método CamDrive. Y aquí lo que le estoy diciendo es que verificando que sea true. Recuerden que hay varias formas en las que yo puedo ejecutar el spec. Una es to be y aquí le envío true, y otra forma que lo puedo hacer es to be true o to be truth. Cualquiera de los dos es válido. Solo que en to be truth ya yo no le tengo que enviar nada, ya que ella verifica que sea true. Vean que si yo, por ejemplo, a la edad 99 la dejo en 9 y vuelvo a ejecutar los casos de prueba, va a fallar, me va a decir que solo hubieron, ¿ves? Ahí ya está, que falló, ¿verdad? Entonces, para que vean que sí ejecuta caso de prueba por caso de prueba. Igual aquí, digamos, si yo lo dejo en 12, en cualquiera de los lugares de la lista, él va a fallar. Y finalmente, el otro caso de prueba es que no lo pasé. A ver, ya casi. Vamos a ver. No. No me ha funcionado. Y el otro, aquí vean que lo que estoy verificando es que sea falso, porque son personas que no pueden conducir. Voy a enviarles en el chat de todo el archivo para que lo tengan.
Preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, Sí. ¿qué versión de Angular tiene usted? Mm, ahorita no lo recuerdo. Eh, ¿Cuál era la instrucción para uno darse cuenta la versión? NG version. ¿Solo versión o lleva la rayita? Me funciona solo con eso. Nueve punto uno. Sí. ¿Por qué? ¿Qué no le sirve? Algunas dependencias ya se me olvidó cómo se llama. De, de la librería Angular Core Testing. Algunas funciones que usted usa yo no las tengo, pero es porque yo tengo una versión atrás, tengo que actualizar. Como cuál no le funciona. No estamos usando ninguna así como muy... La función injection de testbed no está para Angular 8.2, que es el que tengo. En el servicio. Sí, Qué raro, yo tenía una versión más vieja y me funcionaba. Porque de hecho cuando le crea servicio debería tener un caso de prueba por defecto que hace esto, ¿no? no, los míos eran diferentes. Puede proyectar la pantalla para ver cómo eran los suyos. Solo ubica. Estoy en calculadora service. Pero cómo eran los suyos. No, pero ese es un Eh, componente. sí, este es un. Ese es un servicio. Ya, y no traía esto. Esta No línea. sé, crea un nuevo servicio.
Abra el spec. Hola.service.spec. Espere, ¿por dónde se creó? Ahí lo estaba viendo yo, ¿no Aquí estaba? está. Ah, No, qué como que raro. los crea mal. Y no sé por qué sea. Yo estaba buscando en internet que es por la versión de Angular. Pero si agrega el import del inject, ah, no, mentira. Ahí está el testbed. No he hecho nada. Sí, pero Y el mío es de CLI 10.2 y de Angular 8.2. Entonces está desactualizado. Y estaba buscando en internet y ese es el problemilla que me da. sí, está raro, puede ser que sea eso. Este Angular tiene ese problema con las dependencias y eso. Ujú. Eh, Voy a ver cómo dejar de compartir pantalla. Nada más ahí arriba, stop. Ajá. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me está generando ahorita un error como en calculadora service en dividir. Sí, ¿cuál error? Y ahí no sé si tal vez le comparto. ¿Mm? Pero cuando él genera me dice que tiene un error aquí como en calculadora service. Y ahí sería como en esos, en el de dividir, según lo que leí ahí, que sería, Sí, puede dejar el Chrome donde lo tenía antes. Es que dice, vea lo que dice, el valor esperado es un mensaje de división por 0, pero el valor recibido es división por 0, pero vea que está tildado. Entonces, en alguna de las dos partes tiene que quitar la tilde, o en el caso de prueba, o agregarle la tilde en el... Ahí póngale la tilde. Ahí no la tiene, o la tiene, ¿cómo es? ya que se le acabo de agregar, aquí no la tenía. Ajá, entonces a veces es eso. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, con respecto a pruebas unitarias, básicamente serían eso, vean que no es nada complicado. Y sí hay que tener un poco de cuidado, pero eh, nada, digamos que no podamos hacer. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es que tengo unas preguntas como para que repasemos el tema de pruebas unitarias. Gaudí está visitando los cursos
para preguntarles cómo les está yendo con el proceso, si tienen alguna recomendación para el profesor y bueno, etcétera. Y entonces va a unirse a la reunión a las 2 de la tarde. Y después de eso, lo que tengo planificado es que los que quieran, si hay algún grupo que no quiere, pues está en total disposición, puede ser que no haya avanzado mucho o lo que sea, reunirme con los grupos de los proyectos. Entonces, podemos ir creando ahí grupos pequeños para ir atendiendo consultas sobre el proyecto, para ir viendo avances, para ir viendo cómo les va. Básicamente sería un poco la sesión de la tarde. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre esto de pruebas unitarias, sino para ir haciendo las preguntas ahí, un poco de repaso. Ok, entonces de esto que hemos visto sobre pruebas unitarias, ¿por qué piensan ustedes que se deben realizar las pruebas unitarias? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Disculpe. ¿Por qué piensan ustedes que se deben realizar las pruebas unitarias? De ahí, honestamente es como para probar funcionalidades del código, pero ya más, de una manera más directa, o sea, como para saber que cada fragmento, cada unidad del código sí funciona. Y tal vez tener un mayor entendimiento como de que si usted puede detectar que es esta parte la que está fallando específicamente, entonces puede solucionarlo. Digamos, como que da más control a la hora de saber qué es específicamente lo que está fallando. ¿Por qué otra cosa piensan ustedes que yo debería hacer pruebas unitarias? Porque muestran tal vez que la lógica, digamos, del código está en buen estado, así, que lo que se está codificando, digamos, está correcto. Ajá, me dan una mejor visualización de la lógica del código. Yo diría, eso que está diciendo Randall, digamos, ayuda obviamente a saber que el código está bien, pero yo diría más que todo para poder pasar al siguiente nivel. Yo sé que todo en mi código está bien ahora. Como sé que todo está bien, ya puedo empezar a integrar y más bien hacer pruebas, ya después las pruebas de integración, pero como para asegurar que Son que mi un, código no tiene defectos, digamos. ajá, son un requerimiento, ¿verdad? Para poder continuar con la fase de pruebas. Correcto. ¿Qué más? En parte también hacen que el código sea más legible. Sí, ¿verdad? Porque me permiten documentar el código, ¿verdad? Cuando yo veo las pruebas unitarias de calculadora component y de el método concatenar, me queda más claro cómo es que funciona ese método, ¿verdad? Sin necesidad de tener que ver, conocer primero el código. Si me voy a las pruebas, logro entender mejor cuál es la funcionalidad del código. ¿Qué más piensan ustedes? Tal vez eso mismo ayuda a que usted no meta tanto código en una sola función y ese tipo de cosas también. Ah, me ayudan a refactorizar. Y creo que uno de los puntos importantes de las pruebas unitarias es que hacen que tenga una mejor calidad de mi código, ¿verdad? Porque me ayudan a visualizar qué validaciones tiene que tener mi código, que tengo que estructurarlo mejor,
Si tengo que refactorizar una función, pues también, ¿verdad? Con las pruebas unitarias voy a poder identificar ese tipo de problemas, etcétera. Entonces, al final voy a tener un código de mayor calidad. Creo que esa es una de las funciones principales que tienen las pruebas unitarias. Según lo que hemos visto hasta ahorita, ¿cuál es la estructura adecuada que debe tener una prueba unitaria? No sé si se refiere que primero va el describe, Correcto. después van los it y después como el spec. Sí, recuerden que hablamos la semana pasada de que habían 3A, ¿verdad? Que una era primero, ¿recuerdan? Las 3A. El arrange, que era Creo que era organizar. como para preparar el caso de prueba, Ajá, ejecutar que ahí el lo que caso de hacía. prueba y verificarlo, lo que Ajá. uno esperaba. Sí, en el arrange, recuerden que lo que hacía era crear los objetos que yo necesitaba, por ejemplo, hacer un new o inicializar las variables, bueno, toda la preparación del caso de prueba. El actuar, que era ya ejecuto el método, el sumar, el restar, etcétera, y el spec, ¿verdad? Que era el hacer, poder verificar que el resultado esperado es igual al resultado obtenido. Esa es la estructura que deberían tener los casos de prueba. Y recuerden que otra característica importante de los casos de prueba es que deben tener una complejidad ciclomática igual a 1, o sea que no debo tener ni if, ni while, ni for, ninguna estructura condicional. Esta pregunta es muy sencilla. ¿Quién es el encargado de realizar las pruebas unitarias? Desarrollador, no. El desarrollador, correcto. Eso debemos tenerlo nosotros que estamos llevando el curso de aseguramiento de la calidad muy claro. El encargado del proceso de pruebas unitarias es el desarrollador. Una vez que yo programo, desarrollo el código, ya sea de un método, de una función, de una clase, inmediatamente debo definir los casos de prueba para esa unidad. Por eso se llaman pruebas unitarias. Y finalmente la otra pregunta está asociada a que recuerden, porque a veces como en este curso inmediatamente vemos el tema de pruebas unitarias, vemos el proceso de automatización de pruebas unitarias, piensan que la única forma en la que yo puedo ejecutar las pruebas unitarias es de forma automática y no, recuerden que yo puedo ejecutar las pruebas unitarias también de forma manual. Solamente que ahora la mayoría de lenguajes de programación, como tienen su framework, es muchísimo más fácil de hacerlo de forma automática. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los beneficios que tengo de poder automatizar las pruebas unitarias? Se Y puede el abarcar tiempo que tarda. mes. Me voy a poder abarcar un poco más, ¿verdad? La entrega continua. Sí, eso lo podríamos tal vez explicar un poco mejor cuando hablamos de pruebas de regresión, ¿verdad? Que si hago un cambio, tengo que volver a ejecutar todas las pruebas que ya había hecho. Entonces, cuando tengo una prueba automatizada, obviamente el tener que ejecutar constantemente las pruebas va a ser más fácil y más rápido que tener que ejecutarlas de forma manual, por ejemplo, en procesos de mantenimiento o en procesos de pruebas de regresión que tengo que volver a ejecutar todas las pruebas que ya hice. Eso está relacionado con mejora continua. ¿Qué más? ¿Qué beneficios? Y en el tiempo que tarda en hacerlas. Me permite ahorrar tiempo. Y tal vez que también se mencionaba que podían ser reutilizables, ¿verdad?
Ok, no sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre el tema de pruebas unitarias. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita? Cuando llegaron a este curso hace 8 semanas atrás, ¿se imaginaban que en este curso íbamos a ver algo como esto? En Yo sí. realidad, yo sí tenía mala impresión de que íbamos a hacer cosas como esta y no tanta teoría como al principio. Más bien la teoría fue la que me llevó la sorpresa por eso, porque no esperaba que fuera tantísima teoría y hubieran tantas formas de hacer pruebas y cosas así. Profe, Ujú. para los, digamos, para diferentes lenguajes, igual se maneja ITS o es únicamente Angular. Digamos, solo el Angular, Describe. Angular, Node.js andan por esa línea de Describe It. Java utiliza, digamos, sigue utilizando una función o un método y le agrega en el encabezado, digamos, un @test para saber que ese método es un caso de prueba. O sea, Hola, Mal. yo creo, hola Gaudi, ¿cómo está? Yo creo que el método, digamos, lo declaro igual, un método dentro de una clase, solamente que le agrego una etiqueta que es @test para saber que ese método es un caso de prueba. Pero digamos que en resumen, digamos, no varía gran cosa del lenguaje en el que yo esté, el caso de prueba que vimos ahorita. Al final, en Angular tengo un spec y en Java tengo un assert. Entonces, digamos que es como la misma funcionalidad. Es como la misma estructura, lo que cambia es la sintaxis. Exacto. La estructura sigue siendo la misma, lo que cambia es la sintaxis. Bueno, ya se nos unió Gaudi, que va a conversar con ustedes. Entonces, yo los voy a dejar con ella. Y lo que hacemos es que yo me vuelvo a conectar a las 2:30 para que tengamos las sesiones con los grupos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ay, profe. Ok, listo, nos vemos. Chao, Marlen, gracias. Chao.